Bueno, buenas tardes a todos y todas. Si les parece, esperamos 5 minutitos más, a ver si se suman algunos otros participantes del curso. Y 20, Dale, me encanta. comenzamos. ¿Mm? Dale, buenísimo. Vamos a esperar 5 minutitos y comencemos. Bueno, ya casi se cumplió. Vamos a, vamos a comenzar con el curso. Buenas tardes a todos y todas de nuevo. Bienvenidos, bienvenidas a la nueva clase que hoy nos van a dar el doctor Gustavo Ciampa y la doctora Inés Notar-Stefan. Bueno, vamos a empezar con Inés. La doctora Inés Notar-Stefano es abogada laboralista, es integrante de la corriente de abogados y abogadas laboralistas y es integrante del colectivo feminista Ecofeminita. Así que, bueno, le vamos a ceder la palabra para que vos empieces con la clase. Necesitas. Bueno, gracias Silvita. Hola, buenas tardes a todos y a todas. En esta clase vamos a hablar sobre los recursos ordinarios en el proceso laboral. Pero previo a esto, o quizás muy necesario para hablar de esto, es interesante hablar sobre las resoluciones judiciales. ¿Por qué hablar sobre las resoluciones judiciales? Bueno, justamente porque estas van a ser las materias sobre las cuales se van a interponer estos recursos. Voy a ir un poquitín para atrás y hablar del inicio de esto. ¿Qué es una resolución judicial? Bueno, una resolución judicial es aquello que hace avanzar, que hace desarrollarse, que hace tramitar un juicio, un expediente, un proceso laboral, ¿sí? Y además hay diferentes tipos de resoluciones judiciales según requisitos, según elementos que éstas tengan, y también esto va a ser algo importante que vamos a tener que tener en cuenta en el momento de saber cuál es el recurso idóneo que tenemos que interponer ante esta resolución judicial, ¿sí? Podríamos decir que tenemos básicamente tres tipos de resoluciones judiciales: las providencias simples o las de mero trámite, las sentencias interlocutorias
y las sentencias definitivas, ¿sí? Una diferencia importante y algo que es interesante señalar es que las resoluciones judiciales, como si esto no fuera suficiente ahondar, necesitan tener firma de un juez o de una jueza, un secretario o del funcionario competente. Actualmente en Argentina, y por suerte, tenemos la 25506, si yo no me equivoco, la que habilita que las resoluciones judiciales tengan firma digital, ¿sí? Por suerte, ¿no? Porque algunos de los que estamos acá hemos vivido esto de, bueno, está el proyecto, pero el juez lo va a firmar el martes de la semana que viene. Bueno, ahora tenemos, por suerte, firma digital. Vuelvo, entonces, providencias simples. Las providencias simples, las de mero trámite, son estas que hacen que son actos ejecutorios, que hacen al desarrollo del proceso, ¿sí? Y las sentencias interlocutorias son esas resoluciones, esos actos jurisdiccionales que vienen a resolver un conflicto que se origina dentro del procedimiento administrativo, ¿sí? Ejemplos, porque por ahí esto también es interesante, porque es un curso de iniciación profesional. Ejemplos de sentencias interlocutorias, por ejemplo, excepciones, excepciones de litispendencia, excepciones de falta de legitimación activa, de falta de legitimación pasiva, excepciones de falta de jurisdicción territorial, por ejemplo. Esto que muchas veces decimos y repetimos, quienes tienen la facultad jurisdiccional para resolver, por ejemplo, sobre la competencia territorial de un conflicto son los jueces, ¿sí? Bueno, esto es una sentencia interlocutoria, ¿sí? Resuelve un conflicto durante ese procedimiento. Una parte viene a decir que la competencia no es de la Justicia Nacional del Trabajo, que es de los tribunales de la provincia de Buenos Aires. Bueno, esa sentencia interlocutoria que defina la jurisdicción sobre dónde va a tramitar esto es una sentencia interlocutoria. Y después tenemos el acto jurisdiccional por excelencia, que son las sentencias definitivas, ¿sí? Que, para decirlo de alguna manera bien concreta, sería esa resolución judicial que vienen a dictar para hacer lugar o para denegar la petición que originó este expediente, ¿sí? Esto vendría a ser la sentencia definitiva. ¿Por qué ir desde ese lugar? Bueno, justamente porque según sea el tipo de resolución que yo quiera interponer un recurso, eh, según a qué resolución yo quiera interponer un recurso, va a ser el tipo de remedio procesal que yo le voy a interponer. ¿Por qué digo de remedio procesal? Bueno, porque es una forma, es una manera técnica de tener un primer acercamiento a qué es un recurso, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el acto por el cual la parte va a intentar remediar, por un lado, la existencia de un error o de una equivocación que esa parte considere, y por otro lado, la existencia de una resolución contraria a la que esa parte fue a peticionar en ese acto, ¿sí? Bueno, ambas, más allá de las definiciones que podamos dar, ambas, tanto las providencias de mero trámite, las simples como las interlocutorias, están definidas en el 160 y en el 161. Uy, escucho un ruido, hay alguien que está haciendo un poco de ruido. Están definidas en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en el 160, en el 161, cuáles son cada una de ellas. Y entonces por ahí podemos avanzar. A mí se me ocurrió en algún momento cuando hablábamos de esto también con Gustavo, eh, hablar de ejemplos, que es una forma interesante de ver cuáles serían los recursos que se interponen. Pero entonces estábamos hablando en principio de que dijimos que teníamos tres tipos de resoluciones judiciales: las de mero trámite, las sentencias interlocutorias y las sentencias definitivas, ¿sí?
Si yo entro un poquitito y en uno de los recursos, que quizás es un recurso por excelencia que usamos, o por excelencia, o a veces también con cierto grado de abuso, yo le decía a Gustavo, a veces pensamos que todo es una revocatoria, eh, es el recurso de revocatoria, ¿sí? Y voy a mencionar algunas cuestiones antes de entrar técnicamente en qué se necesita para interponer un recurso de revocatoria. Voy a contar algunos ejemplos que a mí se me ocurrieron y que me sucedieron, contra los cuales tuve que interponer un recurso de revocatoria, ¿sí? Por ejemplo, me ordenan notificar por cédula a un demandado que está rebelde. Bueno, entonces interpongo una revocatoria justamente porque ese demandado está rebelde, ya quedó rebelde, se notifica por Ministerio de Ley, entonces interpongo una revocatoria. Otro ejemplo, y ahora vamos con la revocatoria específicamente. Auto de apertura a prueba. Auto de apertura a prueba, me omiten un testigo. Auto de apertura a prueba. Yo cito como testigo de reconocimiento a un médico para que me reconozca un certificado y el juez en el auto de apertura a prueba dice que se oficia al médico. En vez de citármelo como testigo de reconocimiento, dice que se libre un oficio a este médico. Estas son cosas que me han pasado, digamos, y que me las apunté porque me han pasado. Bueno, interpongo una revocatoria contra ese auto de apertura a prueba. Específicamente el recurso de revocatoria, yo tengo que marcar qué es lo que quiero revocar. Porque el recurso de revocatoria se aplica solamente a las providencias simples, que son aquellas que no requieren sustanciación. Tengo 3 días para interponerlos. Y es que yo le estoy pidiendo a ese mismo juez que dictó esa resolución que la revoque contra el imperio, ¿sí? Es un remedio que de alguna manera ahorra procesalmente que yo tenga que ir a una instancia superior. Le pido al mismo juez que me lo dictó en el plazo de 3 días. Esto está legislado en el 97 de la ley de procedimiento. Le pido a ese mismo juez que revoque esa resolución y yo le marco qué es eso que quiero revocar. Por ejemplo, en este caso le digo, que yo ya tengo a un demandado en carácter, declarada su carácter de rebeldía, que no lo puedo notificar por cédula, ¿sí? Más allá de algunas cuestiones específicas, no lo puedo notificar por cédula. Bueno, esto es el recurso de revocatoria, es pedirle al mismo juez que revoque ese acto que ya dictó, ¿sí? Tiene un plazo de 3 días para dictar la resolución. Hay acá una excepción que también tiene que ver por ahí un poquito con la práctica, que es qué sucede cuando yo quiero interponer una revocatoria cuando estoy en una audiencia, por ejemplo. Bueno, esta es la excepción que no sé, porque la revocatoria es un recurso que se interpone por escrito y que le van a dar traslado a la otra parte por 3 días. Pero hay una excepción que es cuando yo estoy en una audiencia. Cuando yo estoy en una audiencia y yo quiero interponer un recurso de revocatoria, esto en general, por ejemplo, pasa en las audiencias testimoniales, yo interpongo el recurso de revocatoria, lo tengo que fundar en ese momento y el juez, por ejemplo, puede resolverlo en ese momento, si cree que es inadmisible, lo resuelve en ese momento sin ninguna otra explicación, sin darle traslado a la otra parte. La norma es que es por escrito el recurso de revocatoria y yo tengo un plazo de 3 días desde que quede notificada, desde la resolución, desde la providencia simple, volvemos. Dijimos que teníamos 3 tipos de resoluciones judiciales, las de mero trámite, las interlocutorias y las sentencias definitivas. Bueno, la revocatoria se interpone únicamente contra providencias simples, causen o no gravamen irreparable. Bueno, tengo 3 días desde que quedé notificada para interponerla, por escrito, haciéndole ver al juez qué es eso que quiero que revoque, salvo este caso que hablábamos de cuando la tengo que fundar verbalmente en una audiencia. ¿Sí? Eh, Esto yo a veces digo, bueno, en casi todos los recursos, esto también lo conversábamos con Gustavo, en casi todos los recursos hay como una, una frase que uno tiene como clara en la cabeza que dice, bueno, esto es lo que yo tengo que hacer en la revocatoria, esto es lo que tengo que hacer en la aclaratoria voy con la aclaratoria también tiene una definición bastante taxativa en la 18345, porque habla de un error material, de un concepto oscuro, de algo que quiere aclarar la ley, habla de concepto oscuro, dice esto, algo que no tenga suficiente claridad. La diferencia entre la aclaratoria y la revocatoria es que en la aclaratoria cuando yo mencionaba que en los recursos había 2 partes, uno que yo considero que hay un error y le pido al juez que lo subsane,
Y la otra parte era, yo considero que esa decisión me causa un gravamen, que esa decisión es contraria a lo que yo fui a peticionarle al juez. Bueno, la aclaratoria tendría que ver con la primer parte de esto, porque yo considero que el juez cometió un error. Esto, digamos, la excelencia de la aclaratoria es el error aritmético. Por ejemplo, me ha pasado que gravemente en una sentencia que era por 5 millones, el juez me puso 50.000 pesos. Y uno dice, bueno, aclare que no son 50.000 pesos la condena, que son, por suerte son 5 millones de pesos. Bueno, ahí yo interpongo un recurso de aclaratoria. Cuando se equivocan con los nombres, esto me ha sucedido con personas que a veces el nombre y el apellido, una persona que se llama, bueno, voy a dar ejemplo, un jugador de fútbol, Daniel Osvaldo. Bueno, si uno no sabe si Daniel es el nombre, bueno, esto también aclare cuál es el nombre. Con la SRT pasaba mucho en algún momento, con el nombre de la SRT, aclare cuál es el condenado con el nombre completo. Bueno, ahí interpongo un recurso de aclaratoria, también hay 3 días para interponerlo, se funda por escrito en el mismo momento que interpongo el recurso y lo que yo tengo como en la cabeza de que es una aclaratoria, márquele al juez cuál es el error, márquele cuál es la contradicción, dígale, bueno, cuando por ejemplo a veces nos dice que el capital se ajustará con el ser más la tasa del 6%. Y en la misma sentencia, en la oración siguiente, se contradice con lo que está diciendo. Le marco esa contradicción al juez y le pido que me aclare cuál es la tasa que está aplicando. Ahí interpongo un recurso de aclaratoria, ¿sí? Bueno, hay algunas cosas, igual en algún momento le voy a pasar la palabra a Gustavo, que también que va a ser interesante escucharlo. Hay una cuestión también que tiene que ver con la aclaratoria y es esto de que cuando yo interpongo un recurso de aclaratoria, que recordemos que dijimos que se interponen contra las providencias simples, causen o no gravamen irreparable, lo interpongo siempre con apelación en subsidio. ¿Por qué lo interpongo siempre con apelación en subsidio? Porque si no lo interpongo con apelación en subsidio y a mí me deniegan ese recurso de revocatoria, es ejecutorio eso. Entonces yo lo tengo que interponer con apelación en subsidio. Siempre las apelaciones que sean anteriores a la sentencia definitiva, a uno de esos 3 tipos de los que hablamos de resolución judicial, se resuelven en forma diferida, salvo las medidas cautelares, y creo que hay otra excepción que tiene que ver con el desalojo, con sacar a una persona de un inmueble, pero se resuelven con efecto diferido. Pero yo en esa revocatoria la interpongo siempre con apelación en subsidio para guardarme ese otro remedio procesal del que después nos va a hablar Gustavo, que es el remedio procesal más grande, es ese por el cual yo le digo al Tribunal de Instancia Superior que revoque esa decisión que causó que dictó el juez de primera instancia y que a mí me agravió, que me causó un gravamen irreparable. ¿Sí? Bueno, quizás podemos hablar, si querés, Gus, algo si alguno de los que está presente quiere preguntar algo específico de aclaratoria o de revocatoria. Yo me anoté varios ejemplos, me parece que es bueno hablar de ejemplos de cuáles son las cosas sobre las cuales se puede interponer una revocatoria y cuáles, porque hay como una cuestión de que contra todos se interpone una revocatoria, pero podemos, si querés, pasar, Gus, a apelación y por ahí después volvemos con esto. ¿Puedo hacer una aclaración? Por Sí, ejemplo, ya que vos pedís ejemplos, si necesita, yo lo que les digo es que hay que leer con mucha precisión las aperturas a prueba, porque también lo que puede existir es, yo le digo cómo nos manejamos nosotros, si me tienen presente una prueba, bueno, ahí me interpongo una revocatoria, espero a que se vaya desarrollando el procedimiento y pido la apertura. Eso es como me manejo yo, no necesariamente, pero igual no se pierde. Ahora, si te la rechazan, ponen una pericia médica, que vos la querés, como hablamos la clase anterior, en caso de despidos discriminatorios o despidos por violencia, que la prueba pericial psiquiátrica es muy importante y por ahí te la rechazan, ese es el momento de interponer una revocatoria. O sea, las aperturas a pruebas tienen que ser leídas con mucha precisión porque ese es el momento de interponer revocatoria cuando nos rechazan alguna prueba, básicamente. Nada más.
Sí, sí, totalmente, totalmente. Es como un momento muy importante leer el auto de apertura a prueba. A mí esto que contaba recién de que me pasó que cité un testigo de reconocimiento y el juez pidió que se libre un oficio al médico, justamente que se libre un oficio, me pasó el auto de apertura a prueba y bueno, interpusimos una revocatoria pidiendo, ¿no?, que lo citen efectivamente al médico a reconocer esos documentos que estaban ahí. Bueno, sí, Gus, ¿querés que empecemos a hablar de apelación? Dale, dale, pero redondeo o tiro algo más Sí, sobre lo que venías hablando vos, Ine, y lo que planteaba recién Silvia, para tener en cuenta, un segundito, ¿no? Eh, porque hay veces, a ver, en los juzgados, hablo de lo que conozco que es la Justicia Nacional del Trabajo, no, no hablo de procedimiento en provincia de Buenos Aires ni ninguna otra provincia. Pero hay algo que se transformó en habitual en la Justicia Nacional del Trabajo, que son las audiencias del artículo 80, ¿no? Esto es, audiencias que, trabada la litis y antes de abrir a prueba, muchas veces, lo pueden hacer en cualquier momento del proceso, también lo hacen antes de dictar sentencia, etcétera, convocan los juzgados para intentar una conciliación. Y hay juzgados que no sé desde la virtualidad. Esto, la verdad, no tuve experiencia desde la virtualidad. Pero cuando eran presenciales, si no había en ese momento posibilidad de conciliación, en el momento notificaban el auto de apertura a prueba. Cuidado, cuidado, y vuelvo sobre lo que planteaba Ine, porque es un parrafito que está por ahí escondido en el artículo 96, que las resoluciones adoptadas en audiencia son recurribles en la audiencia. Cerrada la audiencia, precluyó la oportunidad de recurrirlas. Entonces, esto tenerlo presente, ya sea como bien apuntaba Ine, no sé, estás interrogando a un testigo y te deniegan, te rechazan una pregunta. En ese momento hay que apelar, apelo, ¿no? Y es apelo. Si uno va a interponer la reposición, como bien planteaba Ine, tiene que fundar en ese momento. ¿Mm? Y si queda apelado en subsidio, en tal caso se interpone una reposición con apelación en subsidio. Si la reposición es rechazada, queda interpuesta la apelación que se tendrá presente. Pero si uno va solo por la apelación, porque capaz que no conviene meter una reposición. Esto es parte del juego táctico también. Si la resolución de la denegatoria uno la ve arbitraria, pues no tiene fundamento, en una de esas no conviene. A ver, en esto no hay verdades, ¿no? Es tema táctico. Pero a veces no conviene plantear una reposición porque uno da la posibilidad de que fundamenten o que fundamenten mejor. Entonces, capaz que apelando sirve. Pero bueno, lo que no se apela en audiencia queda firme y no se puede controvertir después. Vamos al tema esto lo digo, porque esto pasaba en las audiencias, artículo 80, me ha pasado en algún juzgado, decir, bueno, doctores, les vamos a notificar el auto de apertura a prueba. Bueno, ¿cómo no? Entonces me va a tener que dar tiempo a que yo lo lea e interponga los recursos que tengo que interponer. Ay, no, doctor, interpóngalo por escrito. Pues esto se le pasaba también a los audiencias. No, porque si me va a notificar una resolución a una audiencia, la oportunidad que yo tengo para recurrirlos ahora. Entonces, lo que alguna vez sí me hicieron, pero con acuerdo de la otra parte, y pasó, es disponer que el plazo para recurrirlo era de 3 días conforme el artículo tal para liberarnos de tener que leerlo y recurrir en ese momento y liberarse el juzgado de estar esperando a los o las letradas en la audiencia a ver si recurrían el auto de apertura a prueba. Pero también puede pasar en las audiencias para quienes les toque iniciar sumarísimos o hacer sumarísimos, cuidado con el juicio sumarísimo, hay una audiencia, la audiencia del artículo 360 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, donde ahí sí el juzgado tiene que resolver sobre las pruebas. Con lo cual, tener presente esto porque si hay algo que no está resuelto de manera clara es cuando en un juicio laboral es de aplicación el procedimiento sumarísimo, por ejemplo, ¿esto qué implica? Si rigen las normas de la LO, salvo en lo específico a lo que se refiere el artículo 498, el juicio sumarísimo, o si la remisión que hace nuestra normativa
al trámite del juicio sumarísimo en algunos supuestos, esto implica que queda desplazada la LO y se trae la aplicación del todo el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación a la regulación procesal del proceso. Lo cual trae además otras dificultades, como por ejemplo qué pasa con la caducidad de instancia. Pero como no es tema de hoy, lo corremos y seguimos con la apelación. A ver, yo voy a tirar algunos conceptos, algunas cuestiones que me parecen de interés, algunos tips y le dije a Ine, y ahora le amplío a Silvia, pues esto se lo dije a Inés en la conversación que tuvimos para preparar un poco, que valen todas las interrupciones y todos los sumar cosas, ideas, inquietudes y comentarios extra por la experiencia que todos tenemos en el ejercicio de la profesión, y valen también las interrupciones y todo de cosas. Lo que pido es, si de algo no soy claro, si no permito que se entienda algo por falta de claridad, va en el momento. Si es una duda que surge, la dejamos para después. ¿Qué es la apelación? Digamos, ¿qué es el recurso de apelación? Bueno, este es un recurso, digamos, donde se impugna una resolución judicial por errores de juzgamiento. ¿No? ¿Para qué? Para que, después vamos a ver qué es esto de error de juzgamiento. Bueno, para que un tribunal jerárquicamente superior corrija esos errores de juzgamiento y en función de esto o revoque la resolución recurrida o la modifique en el sentido que es pedido por el apelante. El recurso de apelación está regulado a partir del artículo 105 de la LO. Allí van a ver cuáles son las resoluciones apelables, cuáles son las resoluciones inapelables en el artículo siguiente, en el artículo, creo que es en el 106. 106 prevé una cuestión, sí, interesante. Yo no me voy a meter en cuáles son inapelables o cuáles son apelables. Podemos leerlos, no tengo problema, pero no tengo mucho más para decir que lo que dice el artículo. Son apelables las sentencias definitivas, toda otra resolución que ponga fin total o parcialmente al pleito, las sentencias que decidan excepciones, las resoluciones que admitan o denieguen personalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Las pueden ver. No es que no les van a traer dificultad, sí, a algunas les va a traer dificultad que yo no puedo solucionar, porque a mí también me genera dificultad algunas de las expresiones que tiene la LO y que no se terminan de entender, pero que no son las habituales. En la inapelabilidad hay algunas resoluciones que son siempre apelables, esto sí, no les va a traer dificultad, pero hay un tema que tiene mucha actualidad, que es la inapelabilidad en razón del monto. Esto está establecido en el artículo 106 de la LO, llamamos LO, perdón si incurro en alguna redundancia, pero como es de iniciación voy a aclararlo, a la ley de organización, así se llama, la ley 18.345, que es la ley de procedimiento laboral, es la ley de organización y procedimiento ante la Justicia Nacional del Trabajo. En la jerga y en las siglas que a veces utilizamos se pone LO, LO es la ley de procedimiento. A fin de evitar dispendios jurisdiccionales cuya cuantía a criterio del legislador no amerita mover todo el entramado revisor de la justicia, del Poder Judicial, se estableció que los temas, permítame llamarlo así, aunque esto después tiene tiene connotaciones en otros temas, pero para darle alguna conceptualización, los temas de menor cuantía económica no motoricen la instancia revisora. Entonces, se estableció en este artículo 106, aclaro, en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, porque esto va a tener relevancia en lo que voy a comentar después, hay una norma similar, no igual, similar. En el artículo 106 se estableció que son inapenables por el monto
todas las sentencias y resoluciones cuando el valor que se intenta cuestionar en la alzada, el valor que se intenta cuestionar ante la Cámara, no exceda el equivalente a 300 veces el valor del bono del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Esto tenía en la versión original de la LO otro parámetro, estaba cuantificado en cantidad de salario mínimo vital y móviles, que no me acuerdo en cuánto estaba, es irrelevante cuánto era, pero el parámetro era el salario mínimo vital y móvil. Allá por el año 1991, en la Ley de Empleo, un artículo prohibió utilizar el salario mínimo vital y móvil como parámetro de cálculo de cualquier otra institución. Entonces, a partir de ahí, en la primera reforma que hubo en la Ley de Procedimiento Laboral, se modificó el parámetro salario mínimo vital y móvil X cantidad de veces por de 300 veces el importe del bono. El bono es el derecho fijo previsto en el artículo 51 de la Ley 23.187. Ahora, aclara el artículo, el cálculo se realizará al momento de tener que resolver sobre la concesión de recursos. ¿Qué es lo que está sucediendo? Y ahora se va a agravar más, porque acaba de subir el monto del bono del colegio público y el bono se fue a un valor de 9.815 pesos, que multiplicado por las 300 unidades que prevé el artículo 106 hace que el monto de inapelabilidad sea de casi 3 millones de pesos, 2.944.500 pesos. O sea que cuando lo que se cuestiona, ojo, no el monto de la demanda, sino lo que uno está cuestionando. Uno puede tener una demanda que se inició, vamos a un ejemplo en el que no voy a entrar en la complicación que voy a entrar después. Uno inicia una demanda por 5 millones de pesos. Tiene la demanda iniciada de 5 millones de pesos. Supera el monto la demanda, pero no es la demanda lo que se evalúa para ver la inapelabilidad. Porque supongamos, de esa demanda me hicieron lugar a la mayor parte de los rubros por 4,5 millones de pesos. Y me rechazaron 500.000. Y yo apelo el rechazo de esas, supongamos, diferencias salariales por 500.000. Bueno, lo que hay que evaluar si supera el límite de la inapelabilidad es lo que yo pido la revisión, los 500.000 si superan. Ahí una primera consideración a tener en cuenta. Segundo, y esto se agrava por dos factores que agravaron muchas cosas en nuestra materia. La enorme dilación en la tramitación de los pleitos. Yo para darles un parámetro, hace quizás 15 años, Silvita me podés corregir si me equivoco, capaz que es un poco más, cuando nos llegaba la consulta y la pregunta del cliente habitual, además de cómo lo ve, doctor o doctora, no sé qué, dice, ¿cuánto demora? ¿Cuánto puede demorar el juicio? Y mirá, yo qué sé, no hay promedio, pero bueno, hasta hace 15 años más o menos decíamos, y calculá 2 años y medio, ¿no? 3, puede ser 2, pueden ser 3, puede ser un poco menos, puede ser un poco más. Hoy los parámetros, no sé, los que está dando cada uno, pero yo digo, y tenés que calcular como programa de televisión, 6, 7, 8, ¿no? 6, 7, 8 años es promedio lo que te va a dar un pleito. Entonces, ustedes imagínense, con la demora promedio de los pleitos, pero además con los índices de inflación que se dieron en los últimos años, si lo que se mide es el valor de lo que vamos a cuestionar en la Cámara, pero a valor histórico, a valor del momento en que inicié la demanda, contra el valor actual del monto de inapelabilidad, y yo diría casi todas las sentencias son inapelables. Porque es muy difícil que, no sé cuánto demora un juzgado hoy en sacar sentencia, promedio 5 años, con suerte. Bueno, a valores de 5 años atrás, yo creo que nosotros no podemos recordar los valores de 5 años atrás, salvo que vayamos a ver una demanda. ¿Pero cuánto era un salario promedio 5 años atrás? No sé, la verdad no me acuerdo, perdí noción, yo perdí noción. Bueno, entonces no se llega. Entonces con esto hay que tener mucho cuidado porque muchos juzgados o varios juzgados están haciendo esta comparación, están comparando monto actual del límite de inapelabilidad con valor histórico del monto que yo estoy cuestionando hoy en el recurso de apelación o que pretendo cuestionar en mi recurso de apelación. Entonces rechazan el recurso porque es inapelable por el 106. Tengan en cuenta lo siguiente,
las denegatorias de recursos son recurribles por vía de queja. Entonces, cuidado, digo, esto puede prestarse a discusión, pero yo creo, no metan recurso de apelación contra la resolución que denegó, etc., porque se lo van a denegar por cuestiones formales y hay que ir en queja. Denegación de recurso es queja. Mi entendimiento, no hablo de verdad. Entonces, tener en cuenta eso. Otro dato, y esto dependerá de la táctica, si uno plantea al apelar, si está en esta situación, hace algún planteo de inconstitucionalidad o de razonabilidad, o trae antecedentes que hay de la Cámara. Nosotros tenemos pedidos de la corriente a la Cámara que en un acuerdo unifiquen el criterio y le bajen línea a los juzgados de primera instancia respecto de cómo se hace la comparación. Porque comparar límite de inapelabilidad con montos de hoy, con montos originales de la demanda, deja fuera entonces. O se compara el monto de demanda con el monto de inapelabilidad del momento de inicio de la demanda, o se compara montos actuales con el monto de demanda, pero con la tasa de interés o con la forma de actualización que o esté dispuesta en la sentencia, si hizo lugar a algunos rubros, o lo que viene aplicando la Cámara, supongamos, ser más 6%. Uno, para cotejar, tiene que cotejar homogéneos. No puede cotejar, comparar pera con manzana, ¿no? O pera con partido de fútbol. No se puede. En esto sí, traigo a colación, porque puede ser de utilidad, que en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el monto de inapelabilidad lo fija la Corte, periódicamente lo fija la Corte. Pero la Corte, esto buscan las resoluciones, están en la página de la Corte. La Corte, cuando fija el monto de inapelabilidad, siempre dice para las causas que se inicien a partir de la fijación de este monto. Con lo cual está diciendo, se comparan homogéneos. Si fijo el monto hoy de inapelabilidad, esto va a regir para las causas que se inicien ahora, no para que se iniciaron hace 4 años. Bueno, se me fue mucho tiempo con esto. Sigo. Y resalten otra cosa, el propio artículo dice que en caso de duda hay que conceder el recurso de apelación. Entonces a los jueces les cuesta la duda. A los jueces no les gusta decir que dudan. Por eso hay tan poca invocación en las sentencias del artículo 9. Entonces los jueces dicen, no, tengo por probado, tengo lo otro. Bueno, pero no les gusta decir la duda, ¿no? En el caso de duda, y traigo a colación otra cosa que yo vengo sosteniendo hace mucho. ¿La duda es la duda individual del juez o es la duda institucional? Porque si en caso de duda la resolución tiene que ser la más favorable al trabajador, la duda institucional son las contradicciones jurisprudenciales. Con lo cual, los plenarios tendrían que dictarse, habiendo duda institucional, siempre con el sentido del artículo 9, la solución más favorable al trabajador. Bueno, nada, pues este era un agregado entre paréntesis. Sí, son apelables en todos los casos sin límite de apelabilidad, las sanciones disciplinarias, que hoy es discutible que los juzgados tengan facultades para aplicar sanciones disciplinarias a partir de la creación del Colegio Público de Abogados y las facultades del control de la matrícula que tiene. Las resoluciones sobre medidas cautelares son siempre apelables, no importa el monto del pleito, y los desalojos son siempre apelables. Quiero ir buscando algunas cosas que me resultan a mí de más interés para este curso. ¿Quiénes pueden apelar? ¿Quiénes pueden apelar? ¿Quiénes pueden interponer el recurso de apelación? Primero, las partes. Y los terceros, y depende del tipo de tercero. Porque si es un tercero adhesivo simple, no puede interponer recurso de apelación porque únicamente tiene habilitada las defensas que ejerza la parte en apoyo de quien está en el pleito. Podría si la parte apela, pero si la parte no apela, no podría apelar, en este caso, el tercero adhesivo simple. Sí, si es un tercero pleno, pero no quiero complicar con tema de tercerías. Ahora, ¿siempre las partes pueden apelar? No, porque se requiere que exista gravamen, se requiere que exista agravio. Y esto se ampa, y ustedes imagínense esto. Ustedes plantean que corresponde la condena al pago de un rubro por determinado fundamento, que desarrollan el escrito de demanda, etc.
Y el juez dice, o la jueza dice, no, ese fundamento es incorrecto en derecho, no, no condeno por tal fundamento, condeno por tal otro. ¿Hay gravamen? No hay agravio, no hay agravio. Pero ustedes pueden llegar a ver que el fundamento del juez, la jueza es muy flojito, les puede pasar. O pueden considerar que está equivocado, que el fundamento por el que condenó es equivocado. Y dice, me está llevando al muere, prefiero llegar a cámara con una sentencia rechazado, con un rubro rechazado, mal rechazado, que con un rubro ganado, mal fundado. No sé, esto también es táctico. Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Pueden apelar un fundamento? ¿Pueden apelar un considerando de la sentencia? No. Los considerandos no son apelables. No son apelables, digo, ¿eh? No digo que no sean criticables. Lo que digo es no son apelables. Porque para apelar tiene que haber gravamen. Y el gravamen tiene que provenir de la parte resolutiva. Sostengo que fulano de tal tenía, mi cliente tenía estabilidad sindical porque se había presentado como candidato. Y para los candidatos, digo yo, no es necesario notificar la postulación para gozar de estabilidad. Y el juez me rechaza ese argumento. Pero dice, bueno, le doy la protección de la ley antidiscriminación porque entonces ordeno reincorporarlo. Supongamos que eso no me causa gravamen, y damos más finito, puede haber algún gravamen en la resolución por el periodo por el cual será reinstalado, no sé, pero no quiero hilar en eso tan finito, no quiero complicar. Entonces, pero me dio la razón, ordenó la reinstalación, dispuso la nulidad del despido, pero no me reconoció, no fue por la estabilidad, sino por otro motivo. Entonces, bueno, en estos casos, la oportunidad para criticar el fundamento de la sentencia no es al apelar, porque no tengo apelación, es al contestar los agravios. Cuando la otra parte apela y expresa agravio respecto de la sentencia, y me corre el traslado, como ya vamos a ver qué tiene que hacer, esa es la oportunidad que tengo para hacer yo la crítica de la sentencia en aquel fundamento que no me fue reconocido. Esto está esbozado en un fallo laboral, les paso la data, fue un caso relevante por otro tema, que se llamó Parravera Máxima contra San Timoteo, uno de los primeros casos que se ordenó o se dispuso la nulidad de un despido por discriminación antisindical, por motivación antisindical. Es un fallo de la Sala Quinta del 14 de junio del año 2006, en el que, con referencia a fallos de la Corte y por particularidades que se dieron en el caso de cómo llega el tema a Cámara, el juez, voto de Oscar Sás, en el voto de Oscar Sás está esto, es un voto muy largo, pero una parte dice, como al estarle vedado al vencedor apelar los fundamentos del fallo que lo favorece, si gané no puedo apelar. Lo que gano no lo puedo apelar, pero el fundamento puedo estar equivocado. Puede en la alzada plantear los argumentos o defensas desechados en la instancia anterior, para lo cual es oportunidad idónea aquella en que se contestan los agravios del vencido. Y con esto hago una alerta, además. Si en un caso así no critico los fundamentos de la sentencia en tanto no receptó mi fundamentación, o por lo menos no reitero mi fundamentación, la Cámara después no se puede agarrar de la fundamentación que yo hice en primera instancia si no la mantuve en Cámara. Porque Cámara no tiene facultades para investigar de oficio en el expediente. Hay un dicho que es tanto apelatum, tanto devolutum. Y hay quienes dicen, el recurso de apelación hace las veces de demanda ante la Cámara, ante la instancia revisora. Con lo cual, lo que yo no llevo a la Cámara no se puede meter a bucearlo y argumentarlo. Esto al menos, porque en materia de derecho siempre la Cámara tiene una salida que es el iuria novit curia. Las cuestiones de derecho la aplicamos los jueces. Pero igual
digamos, y no necesitamos que lo invoquen las partes. Pero igual la sugerencia es, invóquenla y no se remitan, porque ya lo vamos a ver, no se remitan. Ah, no, respecto a tal tema, estése a lo que dije en el escrito de demanda, porque eso no le sirve a la Cámara. No sirven las remisiones. En las apelaciones no ni en las contestaciones sirven las remisiones. Hay que replantear o volver a plantear lo que uno planteó en anteriores oportunidades en el expediente. Sigo con algunos tips. A ver, no, antes de los tips. Entonces, tiene que haber gravamen. ¿Ante quién se plantea el recurso? En laboral es mucho más fácil que en civil y comercial. El recurso de apelación se interpone ante el mismo juzgado que dictó la resolución que estamos apelando. ¿Cómo se interpone? También, a diferencia de algún tipo de recurso de apelación, en el civil y comercial, en laboral interponemos el recurso y fundamos en el mismo acto cuando es contra la sentencia definitiva. Se podría interponer y fundar en actos separados un recurso de apelación en un juicio ordinario laboral, el sumario, ¿no? Nuestro. Sí, se podría, pero se podría en tanto la fundamentación se interponga dentro del plazo legal. Digamos. Ya vamos a ver, contra las sentencias definitivas y contra las medidas cautelares o contra las resoluciones que decretan o deniegan medidas cautelares, el plazo para apelar es de 6 días. A partir de la notificación, y vale aclarar por la duda, no se cuenta el día de la notificación. El primer día es el día siguiente. Siempre teniendo en cuenta que el horario de corte, ahora con las notificaciones digitales, etcétera, el horario de corte es, corríjanme si me equivoco, pero creo que es a las 8 de la noche. Notificaciones que llegan después de las 8, ¿no, Silvita? Notificaciones que llegan después de las 8 se entienden notificadas al día siguiente. Con lo cual, el día siguiente a esa notificación no es el primero, es el día 0. El primero será el subsiguiente. Entonces, uno puede interponer un escrito contra una sentencia definitiva, apelo al día siguiente y después siempre dentro del 6º día fundar el recurso. No es lo que se hace, en general se interpone todo junto. Tengan en cuenta que la apelación está dirigida al juez, la fundamentación está dirigida a la Cámara. Hay quienes, creo que no es necesario, pero hay quienes separamos el escrito de apela expresa agravio, la apelación al juez pidiendo que lo conceda y la fundamentación dirigida a la Cámara. Ahora, guarda. Venimos con mucha inercia, los que hacemos laboral, tenemos mucha inercia del juicio laboral, donde contra la sentencia definitiva interpongo y fundo en el mismo acto, pero quienes, ojo, cuando les toque un juicio sumarísimo, tengan en cuenta que los plazos son diferentes. En el juicio sumarísimo, por remisión y por lo que dispone el 498 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el plazo para apelar es de 3 días, y el plazo para fundar la apelación, esto que nosotros llamamos expresión de agravios, es dentro del 5º día de haber sido notificados de la concesión del recurso de apelación. A ver, para hacerlo más claro, me notifican hoy una sentencia definitiva en un juicio sumarísimo. Tengo 3 días para interponer un escrito que diga interpone el recurso de apelación. Auto tal, señor juez, señora jueza, fulano de tal, en mi carácter de, bla, 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 mantenido el domicilio constituido, que vengo en legal tiempo y forma a interponer recurso de apelación contra la sentencia dictada en auto, toda vez que causa mi mandante gravamen irreparable. Sugerencia, párrafo siguiente, porque la inercia mala que tenemos nosotros también la tienen en los juzgados. Párrafo siguiente. Asimismo hago saber que reservo el derecho de fundar el presente recurso de apelación dentro del 5º día que me sea notificada la concesión del mismo. Porque he visto más de una vez que después pasan 2 días más o 3 días más y dicen, no habiendo presentado expresión de agravios, como si fueran los 6 del proceso laboral. Entonces, siempre las cosas que uno puede prever, que el juzgado puede equivocarse, digamos, de comerse la curva por inercia, siempre destáquenlo. Entonces, no es que deba ser así, ¿está claro? Pero sugerencia, mire, hago reserva de fundar el presente recurso dentro del 5º día de que me sea notificada la concesión del mismo. Con lo cual, interpuesto el recurso, el juzgado tendrá que
decir, concédase el recurso de apelación, notifíquese ahora, antes era por nota, esa resolución, y ahí nos empieza a correr el plazo de 5 días para contestar, para expresar agravios. Ojo, vuelvo a lo de INE. 6 días en el proceso sumario nuestro, sentencia definitiva, medidas cautelares. 3 días para apelar las interlocutorias, en el acto de la audiencia para apelar las resoluciones adoptadas en audiencia. La apelación de resoluciones adoptadas en audiencia es de viva voz, ¿no? Que quede constancia en el acta, apelo. Cuando las apelaciones a las resoluciones adoptadas durante la etapa de conocimiento y antes de la sentencia se conceden con efecto diferido. Esto es, para evitar que la dilación de los pleitos laborales en etapa de conocimiento, que por cada resolución que dicte el juzgado, el que quiere obstruir interponga un recurso de apelación y el expediente tenga que ir a cámara, resolver en cámara, volver, otro paso, otro recurso, ir, volver, no hay apelaciones en principio, y con las excepciones que voy a mencionar ahora, las apelaciones no son con efecto inmediato, esto es, no es que interpuesto el recurso se elevan al superior, no. Queda todo con efecto diferido, se tienen presente con efecto diferido y la fundamentación de las apelaciones adoptadas durante el curso del proceso se hace recién en la oportunidad de apelar la sentencia definitiva. No se funda la apelación en el momento de interponerla. Y alguien me podría decir, pero Ciampa, a ver, si tengo prohibido fundarlo, no tenés prohibido fundarlo, querés fundarlo. Y después ya se tiene por fundado mi recurso de apelación contra, no sé, la denegatoria de un medio de prueba o, no sé, la admisión de una prueba que digo no se debió haber admitido o lo que fuera. No, después, dentro del plazo para apelar la sentencia, hay que volver a expresar agravios, aunque los hayan expresado. Pues esto es, aunque los hayan expresado antes del tiempo oportuno, porque esto hace al derecho de defensa de la otra parte. Entonces hay que, la apelación con efecto diferente. Salvo las apelaciones que se conceden de manera inmediata, son sobre medidas cautelares, resoluciones sobre medidas cautelares que decretan o deniegan medidas cautelares, se concede con efecto inmediato. Ahí la sugerencia, digamos, es, si ustedes van por la actora, para que no les chupen el expediente y se vaya a cámara, pidan la formación de incidente. Que se forme un incidente de medida cautelar y siga tramitando el fondo. Sugerencia, después esto lo evalúa tácticamente cada quien. Las resoluciones sobre lanzamiento, digamos, desalojo de trabajadores también son apelados en el momento. Y hay otro supuesto que no está previsto en la LO de concesión con efecto inmediato del recurso de apelación y elevación con efecto inmediato, que es la que se refiere a la citación de terceros. Cuando se deniega un pedido de citación de terceros y el interesado, el que peticionó la citación de terceros, apela ese recurso, la Cámara lo concede y eleva de manera inmediata. Los fundamentos para esto son dos, difieren. En general, se dice que como son resoluciones que se refieren a cómo se integra la litis, quiénes son las partes de la litis, por razones de economía y celeridad procesal, no tiene mucho sentido tramitar todo el pleito para que después de la sentencia, si se hace lugar a ese recurso, tiene que volver todo el pleito atrás. Y dice, bueno, elévese inmediato, pues esto hace a las partes que tienen que integrar la litis. Hay quien sostiene, Sudera, en su ley de procedimiento, que no ese es el fundamento correcto, que el fundamento correcto es por aplicación del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Como la citación de terceros surge del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Sudera dice, lo que corresponde es darle, y no está previsto en la LO, lo que corresponde es admitir y elevar de inmediato el recurso de apelación contra la resolución que deniega, porque así lo dispone con una interpretación que le hace el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Y es más, dice, por eso es erróneo cuando los juzgados, con el otro criterio, con el criterio de cómo se integra la litis, también elevan de manera inmediata cuando el pedido de citación no es como tercero, sino en otra calidad. Entonces, en esos casos no corresponde elevarlo de manera inmediata, pero la posición de Sudera. La mayoría piensa
de la otra manera que cuando se refiere a cómo se integra la litis corresponde elevar de manera inmediata. La apelación contra la sentencia definitiva, ¿qué efecto tiene? Tiene efecto suspensivo. Perdón, la apelación no, yo insisto con esto. La concesión de la apelación, porque lo que genera un efecto es la concesión de la apelación, tiene efecto suspensivo. En esto se distinguen dos efectos a este respecto, efecto suspensivo o efecto devolutivo. Efecto suspensivo quiere decir que la concesión del recurso paraliza la obligación de cumplimiento de la sentencia recurrida o la ejecución de la sentencia recurrida hasta tanto resuelva el superior. Esto es efecto suspensivo. En la LO, el recurso de apelación tiene efecto suspensivo. Atenti, alarma, tiraciampa. Quienes hagan juicios sumarísimos tengan en cuenta que razonablemente, en función de la naturaleza del juicio sumarísimo, por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, la concesión del recurso de apelación en el juicio sumarísimo tiene por regla efecto devolutivo, salvo que la parte solicite y el juez considere que corresponde darle efecto suspensivo para evitar perjuicios innecesarios. Por ejemplo, acción de exclusión de tutela, que es el juicio que inicia una empresa para, por ejemplo, despedir a un representante sindical que goza de estabilidad. Supongamos, la sentencia de primera instancia hace lugar a la acción de exclusión de tutela y autoriza al empleador a despedir al trabajador que goza de estabilidad, al delegado. El abogado del delegado apela, pero es un juicio sumarísimo. Juicio sumarísimo. Cuidado, porque si no pide que el recurso se conceda con efecto suspensivo, más allá de que esa sentencia esté recurrida, el empleador podría despedir al trabajador. Esto hilando finito, a veces, y nos ha pasado a todos, a veces en los pleitos nos encontramos todos, no quiero decir ignorantes, pues muy fuerte, desconocedores del derecho, ¿no? Yo digo, cuando empezábamos con los temas tecnológicos, de los mails y todo, hoy ya es un viejazo esto acá, pero, abogado, acompañábamos la impresión del mail, que no sirve para nada, pero el demandado tampoco sabía que no servía para nada, y el juez tampoco sabía que no servía para nada. Entonces era una discusión entre ignorantes donde podía salir pato o gallareta. Bueno, digo, en un juicio sumarísimo puede pasar que si alguien no pide que le concedan con efecto suspensivo y el juez no dice nada sobre el efecto de la concesión de recursos, la otra parte tampoco tenga presente que puede ejecutar la sentencia. Pero, digamos, para tener en cuenta, cuidado cuando tengan algún juicio sumarísimo. Se funda con la sentencia definitiva, voy redondeando, perdón, me recontrafui de tiempo, decía yo no tengo nada para decir sobre este tema y me fui con los tiempos, pido disculpas. A ver, se resuelve después de la sentencia, interposición a esto ya está, efecto suspensivo, muy bien, se paraliza, el sumarísimo, ya lo aclaré, plazo para apelar, 6 días, ya lo dije, 6 días para sentencias definitivas y medidas cautelares, aclaré lo del plazo del sumarísimo, aclaramos las interlocutorias y aclaramos las resoluciones tomadas en audiencia. Vamos al eje del recurso de apelación. El eje del recurso. ¿Qué es una apelación? ¿Qué es esto, este término o este expresar agravios? ¿Qué es esto de expresar agravios? Bueno, cuidado con esto. Cuidado con esto. La expresión de agravios es la crítica concreta y razonada, dice la LO, de todas aquellas partes del fallo que uno considera, en las que uno considera que él o la magistrado o magistrada se equivocó y derivado de esa equivocación es donde le causa el gravamen, le causa el perjuicio. La expresión de agravios es, a ver, sean respetuosos con los jueces y las juezas como son respetuosos con todos los seres humanos. Los jueces y las juezas también son seres humanos, entonces merecen el mismo respeto. Digo, no hace falta decir exabrupto, ni el juez es un ignorante, no, pero tampoco sean excesivamente respetuosos, sean críticos. El recurso de apelación consiste en criticar, consiste en decir, la magistrada se equivocó, tal razonamiento es equivocado,
valoró incorrectamente la prueba. Digamos, sean críticos, porque si no hay crítica, no hay agravio, no hay expresión de agravio. Y si no hay expresión de agravio, el recurso es desierto. Entonces, hay que ser muy crítico, uno puede tomar determinados modismos, sin que nada de lo que a continuación se mencionará implique mella alguna a la investidura del sentenciante, de la sentenciante. Dicho lo que sigue con el mayor respeto que merece la investidura, si quieren la persona también del sentenciante, la sentenciante, pero después critiquen, porque si no critican no hay agravio, y si no hay agravio no hay apelación, o digamos, no es que no haya apelación, pero tienen que declararlo desierto. Ahora, esto implica demostrar punto por punto los errores en que se incurre en la sentencia, ya sea sobre los hechos o sobre la evaluación de la prueba o sobre el derecho. Y marcar el error es, se equivocó al evaluar de tal forma tal prueba, o se equivocó porque no evaluó tal prueba, o se equivocó porque no tuvo en consideración tal cosa, o se equivocó en la aplicación del derecho. No sé, el otro día me pasó una sentencia que era un rubro chiquitito, pero la jueza dice, ¿no? En una sentencia de primera instancia, tal rubro por el que se pide el pago de la diferencia del último mes de trabajo, no hago lugar a la procedencia de ese rubro porque el actor no probó la deuda. Esto es un error de derecho, clarísimo. Si el pago de salarios, lo dice la ley, se acredita con el recibo o con la constancia bancaria, ¿cómo va a decir el actor no probó la deuda? Digamos, esto es un error de derecho. Puede haber muchos más, traigo el más inmediato. Con lo cual, entonces, digan, se equivocó. Digamos, no hace falta decir, no sé, se equivocó, se equivocó. Entonces, pero no solo es se equivocó, y acá viene otro dato muy importante, es si no se hubiera equivocado y hubiera analizado correctamente que tal testigo dijo tal cosa, que de tal punto de la pericia contable surge tal cosa, o que el artículo tal de tal ley dice tal cosa, o que para el caso de concurrencia de convenio del artículo 9 de la ley de contrato de trabajo dice tal cosa, se equivocó en tal cosa. Si no se hubiera equivocado, hubiera hecho el análisis que correspondía hacer, la evaluación que correspondía hacer, la aplicación del derecho que correspondía hacer, diciendo cuál es, habría concluido de tal otra manera. Y la resolución de este punto, de este tópico que estamos tratando en este agravio, habría sido la que yo peticiono. Entonces, ¿por qué esto? La manifestación de disconformidad con lo resuelto o con los fundamentos no es expresión de agravios. Muchas veces la Cámara dice, bueno, por amplitud del derecho de defensa lo tratamos igual, pero bueno, uno tiene que ser, digamos, cuidadoso en que no tiene que confiar en la amplitud de que tenga el camarista con el derecho de defensa. Entonces, eso, sean críticos. Además de ser crítico, ser concreto, ser preciso. Tampoco vale remitirse, tampoco es suficiente, perdón, no es que no vale, remitirse a antecedentes jurisprudenciales. El juez se equivocó porque, como dijo la sala sexta en tal fallo, y transcribo. No, la jurisprudencia sirve, pero siempre hay que, cuando uno cita jurisprudencia, explicar cómo esa jurisprudencia es aplicable al caso donde uno la está citando. La mera cita no es suficiente. Tiene que explicar la relación que tiene esa cita con el caso. Y bueno, lo que decía antes, cómo se altera el resultado. Esto estamos, esto estamos, esto estamos. Ojo con esto, la alzada tiene vedado pronunciarse sobre cuestiones no sometidas a su consideración. Esto que decía antes, tanto apelatum, tanto devolutum. Lo que no se le pide a la... Ah, otra cosa, petición. No solo crítica, no solo crítica y cómo habría resuelto de haber hecho una correcta evaluación de la prueba o aplicado correctamente el derecho, sino además pedir. En la expresión de agravio se pide que revoque o que modifique y en qué sentido. Porque si no hay agravios, vuelvo, si no hay agravios, el recurso es desierto. Ser desierto implica
como que se tiene por no interpuesto, no se trata. De la presión de agravios, el juzgado tiene que dar traslado, el traslado también se da en primera instancia, por 3 días a la parte contraria para que conteste. Algunos tips, y estos tips sí, ya rápido y termino y vamos a todo el cruce, y perdón, no di espacio a interrupciones, si necesita, y Silvita. No, pero estuvo muy bien, Gus. Bueno, tiro algún tip. Ojo, si apelan los honorarios por bajos, la apelación es por derecho propio. Fulano de tal, fulana de tal, por la actora, entonces expreso apelo, expreso agravio, un agravio, bla, 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 apelo honorario por bajos. Uy, no, guarda, es un excesivo rigor formal el que les estoy diciendo, quizás sí, pero guarda, porque he visto sentencias que dice la parte no tiene legitimación para apelar por bajo los honorarios de su letrado. Entonces, apelación de honorario por derecho propio. Los abogados y abogadas. Otra. Perdón, pregunta. ¿Es necesaria la expresión de agravios en cuanto a los honorarios o No, simplemente no, apelar no, por no. bajos? No, los honorarios, gracias por la pregunta, Rocío. En la propia LO se dice que la apelación de honorarios no necesita fundamentación. Esto no quiere decir que no se pueda fundamentar. Ahora, si se fundamenta, el juzgado tiene que correr traslado, porque hubo fundamentación, pero no requiere fundamentación. Apelo por bajo o apelo por alto, sí, sí. Perdón, Estás Gus, apelando lo que le a la otra parte. Sí, Silvita. perdón, Gus, para no irnos de este tema, lo que decía Rocío, es verdad, no es necesario. Yo les aconsejaría que con la nueva ley de honorarios lo fundamenten, porque yo creo que los jueces cuando regulan en UMAS, a mí me han llegado a regular el 2% del monto de condena. O sea, yo no sé si es que no tienen claro el tema de cómo se regula en UMAS, y si quieren, después les puedo mandar una apelación. Yo en esos casos, o sea, si me regulan un 15 en vez de un 17, está bien, ahí no es necesario fundar. Pero cuando están regulando con el tema de UMA, tengan muchísimo cuidado que eso represente un porcentaje razonable, entre un 15 y un 16%, que es lo que te regulan en primera instancia, porque les aseguro que me han llegado, sobre todo hace unos años, hasta Segura, el doctor Segura, que me reguló un 2% del monto de la sentencia, que después terminé arreglando el juicio en cámara y tuve un problema con la demandada que no me quería reconocer en el acuerdo el 20% por esa regulación absurda, pero yo fundamenté el recurso. Bien, sí, yo en Perdón. alguna oportunidad también, porque pasa eso. Esto que dice Silvia, que regulan muy, muy bajito. Tengan en cuenta una cosa, con los montos por los que se difiere a condena, tal rubro, en la apelación o en la expresión de agravios, si ustedes consideran que el monto que tuvo en cuenta, no sé, de remuneración para calcular, liquidar las indemnizaciones derivadas del despido, está equivocado, además de hacer la crítica de que se equivocó, tienen que decir cuál es el monto de remuneración que el juez debió haber considerado. Y esto lo digo no solo para que tengan cuidado cuando apelan y expresan agravios, sino también para que lo usen cuando contestan agravios. En esto muchas veces sucede que uno lee el recurso de apelación de la contraparte que le corre en traslado y ve, por ejemplo, que hay cosas que no fueron apeladas. Hay algunas conclusiones, hay algunas condenas, hay algunas conclusiones y condenas que no fueron apeladas. Yo sugiero, no quiere decir que sea así, destaquen que la sentencia llega firme en tales aspectos, que al no haber sido objeto de crítica y por ende no haber existido agravio respecto de tal condena, llega firme. O evalúenlo si les conviene, a veces pueden ver que les conviene y a veces que no. Pero además de esto, destaquen también si algo que fue materia de agravio por la contraparte no deja subsistente
por no haber sido objeto de crítica, algún fundamento autónomo de esa condena. Porque cuando queda sin haber sido objeto de crítica algún fundamento autónomo de la condena, fundamento autónomo digo que es autosuficiente para sostener esa condena. Porque a veces se llega a una condena al pago de algún rubro por diferentes motivos. Quien está expresando agravios tendrá que agraviarse de cada uno de los fundamentos por los cuales llega esa condena. Porque si alguno queda firme, no es objeto de crítica, si alguno no es objeto de crítica y es autosuficiente para sostener esa condena llega firme. Entonces a veces conviene destacar estas cosas. Yo el otro día le contaba algo a Ine, pero bueno, caso de esos, de grandes errores de los jueces, que me rechazan un despido directo con causa, le consideran que existía la justa causa del despido, pero condenan al pago del artículo primero de la ley 25.323. Cuando no había condena al pago de indemnización por despido. La parte demandada se agravia respecto del monto tomado como base de cálculo del artículo primero, pero no de la condena del artículo primero. Entonces la contestación de agravio arranca diciendo llega firme la condena del artículo primero. Después discutimos la base, pero esto llega firme, no lo puede tocar. Y efectivamente, voto de Mario Fera hace muchos años, llegó firme. Podría haber salido por el iuria novit curia, pero bueno, era muy cuestionable si no había violación del derecho de defensa. Bueno, nada, hasta acá lo mío. Abrimos, si quieren. Bueno, perdón, yo voy a cumplir mi tarea, voy a hacer una presentación ex post del doctor Gustavo Ciampa, que es el presidente honorario de la Corriente de Abogados y Abogadas Laboralistas, es abogado laboralista, asesor sindical y docente universitario. Así que bueno, me faltaba eso, por eso es ex post. Bueno, ahora sí, abrimos a preguntas que quieran hacer. A ver. Bueno, se Yo ve el que ha llegado. aporte que por ahí puedo hacer es en relación a los certificados de trabajo, como había dicho recién. Muchas veces yo apelo por que el juzgado se toma la potestad de aplicar la sanción de una sanción combinatoria por la falta de entrega de certificados y muchas veces no sé si, bueno, no, ustedes me corregirán, si son los encargados o tienen la potestad para realizarlo. Entonces yo a veces apelo ese límite que se le impone al demandado para la entrega de certificados. O sea, es algo que se tiene que exigir en todo momento y sobre todo si la sentencia sale favorable para la parte trabajadora, obviamente. A ver, Rocío, a ver si te entendí. Lo que decís es, lo que apelás es que les pongan el límite de tiempo durante el cual corren las AS30. Exacto, exacto. Sí, eso también lo apelo. Pero, a ver, esto, primero, porque, a ver, espera, de los casos que te estoy hablando yo, puede haber tantos casos diferentes como juzgados, ¿no? Puede haber tantos criterios como juzgados. Juzgados que dicen, impongo la sanción de AS30 de 2.000 pesos por día durante el plazo de 30 días, vencido el cual serán otorgados por el juzgado. Yo eso lo apelo, eh, pero además, digamos, hasta generándole algún conflicto, ¿no? Al juzgado que diga, uy, ¿acá qué vamos a hacer? Porque entonces le digo, ¿y qué? Primero, y esto me hicieron lugar, ¿eh? Primero, que la ley dice que el empleador es que no otorga el certificado, no el empleador, no el juzgado. Segundo, que está poniendo al actor en una situación en una alternativa que entre resignarse a no tener el certificado o pedir un certificado emitido judicialmente para no utilizarlo, porque más allá de que nadie puede invocar que no contrata a alguien porque presentó un juzgado emitido por un juzgado porque el demandado se negó, fue renuente a cumplir con la sentencia, lo cierto es que puede perder la posibilidad de entrar a un laburo por entregar un certificado en esos tiempos. Y después le pongo, supongamos relaciones laborales con antigüedad. ¿Qué remuneración le va a poner su señoría por el mes de febrero del año 2004? ¿No? ¿Qué, digamos, datos que capaz que no surgen del expediente.
porque no necesariamente uno en relaciones laborales largas probó todo el detalle de las remuneraciones mensuales de cada uno de los periodos que se tuvo por trabajado. Entonces, o marcarle cosas que el juzgado vea que no lo puede emitir. Una cosa es resolver si lo que está entregado está bien confeccionado. Y otra cosa es que lo tengan que hacer. Y en esos casos, mi experiencia es que digamos, los recursos caminan, pues además el juzgado no quiere meterse en conflictos que no tiene. ¿Para qué se va a meter en un conflicto que no tiene? Pero además hay un error de derecho, porque nada faculta a que alguien se pueda subrogar en el rol del obligado a la entrega del certificado, ni siquiera un juez. O por lo menos no te puede obligar como como destinatario de esa entrega. Y creo que algo de esto, ahora no me acuerdo el artículo, pero en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, creo que hay, Código Procesal, no, perdón, en el Código Civil y Comercial de la Nación, creo que hay un artículo, pues yo alguna vez lo utilicé, en esto de que nadie puede obligar al acreedor de una obligación de hacer a aceptar que esa obligación de hacer la haga otro. Otro. Claro. Bueno, algo que no tiene nada que ver, pero comento, ya que estamos terminando, me quedé pensando en esto que decías, obligar a otro. La reforma, cuando habla esta de que la relación estará registrada, ya sea que la registre cualquiera, no solo viola la Constitución, viola el Código, viola todo, es contrario a todo. ¿Cómo va a estar registrada la relación de trabajo cualquiera sea la persona que registre esa relación de trabajo? Es contrario a lo que acabas de decir. Me quedé Viola pensando un en eso. principio básico de la filosofía, que las cosas son lo que son, el principio de identidad. Totalmente. El que es empleador. Podrá haber otros que no sean empleadores que tengan responsabilidad, que es otro tema. Pero el Pero empleador es que el empleador es el claro. empleador. Pero la redacción es muy Sí, fuerte, la redacción parto con vos plenamente. Bueno, es que lo que están tratando de evitar, creo yo, porque viene hace tiempo, es precisamente la aplicación que se venía haciendo a partir de un caso de allá del año 93-94 de So con Finsterbusch, Pickenheim y Civile, de la, que si quieren después les cuento la cocina, que después termina con el plenario Vázquez con Telefónica, de la aplicación de las sanciones de la ley de empleo o de la ley 25323 cuando hay interposición fraudulenta de personas y no hay una relación clandestinizada en términos clásicos de en negro no tiene recibo de sueldo, no tiene aporte a la obra social, etcétera, sino cuando quien aparece como empleador no es el empleador. Y las grandes empresas quieren eso, básicamente eso, porque ellos no tienen gente sin registrar. Ellos no No, tienen gente exactamente. sin registrar desde el primer día, por la totalidad del salario. Podrán tener alguna discusión de categorizaciones, pero en realidad ellos nunca tienen eso. Tanta, tanta importancia le dan a eso que a la derogación de las multas por el Plan Vázquez, claro. Claro, a ver, uno porque no quiere entrar en esas discusiones, ¿no? Pero uno también podría decir, bueno, hagamos una cosa, ya que cualquiera puede ser el empleador, que cualquiera puede ser el trabajador. Entonces, mañana va a laburar mi primo, pasado le digo a mi sobrino, y que bueno, ustedes dispongan quién es el empleador, nosotros disponemos quién va a laburar. Digamos, cosa que es un absurdo también, No, ¿no? y la insolvencia que provocaría en el cobro de los créditos para los trabajadores, esto, ¿no? Porque Sí, pero ponele que no, ponele que no. Mira, antes del plenario Vázquez con Telefónica, a mí me tocaba en paneles y en conversaciones informales, hablar con magistrados y magistradas más o menos cercanos, que eran reticentes, porque estaba muy dividida la jurisprudencia en el fuero. Ese plenario salió porque una de las magistradas cambió su posición previa, digamos, con un nuevo análisis de la cuestión y la vio. Y yo le decía a los jueces, digo, pero ustedes piensan lo mismo que es ser para un trabajador haber sido 10 años empleado de, digamos, pongo nombres cualquiera, de IBM, que haber sido de Cotexud, no, porque llegado el caso que una reforma constitucional admita la contratación de jueces a través de empresas de servicios eventuales, para vos no va a ser lo mismo ser juez de la nación que ser administrativo B de Cotexud, ¿no? Del convenio colectivo de empleado de comercio. Y no es lo mismo. Entonces, no. vuelvo, porque todo tiene que ver con eso. Las cosas son lo que son. Entonces, no se puede decir que son otra cosa. Quien es empleador, digamos, y tiene que cumplir las obligaciones que están a cargo del empleador.
Entonces, aunque no genere perjuicio económico, aunque no haya insolvencia, Claro, porque no en vos, Ine, pero a veces desde el otro lado, uno lo ve en las contestaciones de demanda, si no tuvo perjuicio económico, no tuvo perjuicio económico, no importa, pues no estamos hablando, si tuve perjuicio económico, peor, pero no estamos hablando de perjuicio económico, estamos hablando de que vos sos mi empleador y yo quiero que figure en todos lados que vos sos mi empleador, no otro. Si además me genera perjuicio económico, peor para vos o peor para mí. Claramente, sí. claramente, claramente. Bueno, ¿Alguna otra pregunta? A mí nada más me gustaría, si me podría repetir el doctor, el fallo para Vera Máxima con Zarratea, ¿era? Para Parravera, buscarlo nada más. Parravera con Sí. Parravera máxima contra San Timoteo Sociedad Anónima. Ah, ok, gracias. A la quinta, 14/6/2006. Es Perfecto. uno de los primeros, no el primero, pero es uno de los primeros casos antes de Álvarez con Cencosud en que se dispuso la nulidad de un despido con motivación antisindical, de un trabajador que no gozaba, una trabajadora en este caso, que no gozaba de estabilidad. De estabilidad sindical, Muchas gracias. por favor. ¿Agustina tiene una manito levantada o a mí me parece? No. Puedo hacer una pregunta, pero no viene al caso, es por un tema personal, pero ya que lo tengo al doctor Ciampa a disposición acá en la sala, tal vez alguien le puede ayudar la pregunta. Caso de un delegado sindical, la notificación realizada, le modificaron sus condiciones de trabajo, la notificación cursada al empleador está muy defectuosa por parte del sindicato. De hecho, podría decirse que está casi deficiente. ¿Hay alguna plenario, algo que me pueda servir como para tratar de salvarlo? Porque lo pierdo. Estoy, Tenés hoy un tuve mal, audiencia de sustanciación, pedí una testimonial, pero la veo complicada. tenés un mal antecedente de la Corte Suprema, un caso que creo que es, después lo busco, Romy, cualquier cosa te paso bien el dato, si no es de caso, el caso se llama de caso, Ujú. donde la Corte, para mí, con un argumento, además de equivocado, arbitrario e incongruente, dijo que en el caso del postulante se requiere notificación para que goce de estabilidad. Lo mismo, creo que fue en este caso que mencioné, no fue en este caso que mencioné, fue en uno que me tocó participar, pero en la Corte me tocó participar, que era Areco contra Praxair, creo que fue. Areco contra Praxair es curioso porque llega a Cámara con una mayoría conformada por 2 votos, Oscar Sás y Julio Simón, cuando Julio Simón el tiempito que estuvo en la sala quinta, pero que llegan con diferentes fundamentos. El voto de Julio Simón te puede servir. Yo creo que es en Areco contra Praxair, y si no, es en este que mencioné antes, Parravera con San Timoteo. Yo siempre sostuve, por eso cuando lo vi en ese fallo me puse contento y me acuerdo del fundamento. Yo siempre sostuve que, no sé si lo tengo escrito, que el postulante para que goce de estabilidad no se requiere notificación. Te digo la línea argumental breve por si te sirve. Estabilidad sindical, artículos sujetos que gozan de estabilidad, artículos 48 y 50 de la Ley de Asociaciones Sindicales. En el 48 está la estabilidad de los que ocupan cargos, en el 50 está la estabilidad de los postulantes. ¿Qué hay en el medio? Artículo 40, parece de argumento tonto. ¿Qué hay en el medio? Artículo 49. ¿Qué dice el 49? Para que surta efecto la garantía antes establecida. Antes establecida es la estabilidad del que ocupa cargo, no del postulante que viene después. Si no, el 49 tendría que decir para que surta efecto la garantía antes y después establecida. Ponele.
Alguien puede decir, bueno, no, es un argumento tonto porque a lo que se está refiriendo el 49 es para que surta efecto la garantía de estabilidad. Entonces, habla de antes porque se refiere a la estabilidad. Sí, pero hay otra cosa. Ese 49 dice, para que surta efecto la garantía antes establecida, deberán haberse cumplido los siguientes requisitos. Que la designación se haya cumplido con los recaudos legales. El postulante no tiene designación. Designación tiene el que ocupa cargo. Con lo cual esto refuerza que se refiere al artículo 49 y no al 50. Y después creo que dice, ahora no me acuerdo el texto literal, pero creo que dice que haya sido, y ahí no me acuerdo si no vuelve a decir la designación, haya sido notificada de manera fehaciente. Pero hace referencia, o lo dice o hace referencia a la designación, y el postulante no tiene designación. Pero además, el artículo 50 y su decreto reglamentario son claros, porque dice que el postulante goza de estabilidad a partir de la postulación. Y el decreto aclara, se tiene por postulado en el momento en que la lista que integra o su postulación individual es presentada ante el órgano con competencia, ante el órgano sindical con competencia en materia electoral. Con lo cual, si hay un artículo que te dice, para que surta efecto la garantía antes, tiene que cumplir con tal cosa, entre ellos notificar, y el siguiente, no 10 artículos después, el siguiente te dice, pero estos gozan de estabilidad a partir de la postulación, donde la ley distingue, distingamos, porque es la propia ley, en 2 artículos, si no es el artículo, es el capítulo de los locos, un artículo dice blanco y el siguiente dice negro. ¿Y cuál es la razón de ser de esto? Porque uno podría buscar una razón de ser. Bueno, la razón de ser es evitar que cuando va el postulante de una lista opositora, alguien chifle y antes de que más llegue la notificación, le estén mandando un telegrama. Pero ahí es el propio artículo que no distingue. Ahora, no es la interpretación que hizo la Corte y no es la interpretación que hizo el voto de Sass en Parravera, pero sí Julio Simón. Búscalo, o en Parravera o en Areco. Búscalo porque lo dice expresamente. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Algo que quieran agregar? Inesita, Gus. No, creo que no, que estuvimos Yo creo que bastante, sí. sí, Sí, creo que sí. se abarcó bien todo el tema de recursos. Eh, ¿Alguna cuestión práctica que quieran preguntar? Bueno, Acuérdense otra cosa, que cuando el juzgado establece el efecto con el que concede un recurso, ese tampoco es recurrible por vía directa, ni reposición ni apelación, es por vía de queja. Digo esto porque si no se les vence el plazo de la queja, guarda, o se les puede vencer el plazo de la queja. Sumarísimo. y perdón, Pido, no sé si, perdón, no sé si lo dijeron, creo que lo dijeron también, cuando hagan una aclaratoria de una sentencia, el plazo de la apelación no se suspende. Entonces pasa muchas veces también, no me acuerdo si lo dijeron eso ustedes, pasa muchas Creo que veces que se te acerca el vencimiento del plazo de la apelación, no te resolvieron la aclaratoria y hay que ponerlo en calidad de apelación eso también, ¿no? Eso es importante, o sea, digo, si hay, por ejemplo, un error aritmético en la sentencia que se puede resolver con aclaratoria, pero la aclaratoria no está resuelta antes del vencimiento del plazo de la apelación, hay que apelar. sí, sí, es cierto. Sí, yo quiero agregar otra cosa. Espera, que acá puede haber un umbral bastante resbaladizo o muy ancho, no sé cómo llamarlo. Los errores aritméticos, tengan en cuenta que así como los errores materiales, son subsanables en cualquier estado del proceso. Entonces, por supuesto, si uno se da cuenta a tiempo, mete la aclaratoria, mejor. Yes. Pero si no, si es un error aritmético, pues condenaron, digamos, y es evidente el error, o se puede hacer evidente, pues sumaron mal, lo monta una liquidación.
y da menos, eso en cualquier etapa del proceso, incluso en etapa de ejecución. Algo que no dije, perdón, algo que no dije es que en principio también por la LO las resoluciones adoptadas en etapa de ejecución son inapelables, salvo supuestos específicos. Pero, a ver, la razón de ser es que se intenta evitar que mediante recursos se dilate el proceso de cobro. Pero hay jurisprudencia, y los libros que yo he visto dicen lo mismo, que todo lo que se refiere a la liquidación del artículo 132, esto es, la liquidación que debe practicar el juzgado, o que muchas veces practicamos los abogados y las abogadas cuando el expediente vuelve de cámara al juzgado, no integran la etapa de ejecución, con lo cual son apelables, no están dentro de la excepción a la apelabilidad. Hoy en día se presentan otros factores con el tema de la tasa, los topes, etcétera, ¿no? Que ahí veremos cómo se resuelven. Yo lo que veo, pero tiene las limitaciones de lo casuístico y personal, es que en general están concediendo los recursos, ¿sí? Cuando hay un tema de tasa. Pero bueno. No, una última cosa que recién lo dijo Gus y pasó medio desapercibido, pero que es súper importante. Gus habló del 104, este artículo que a veces uno no lo tiene presente, pero el 104 dice que esto de los errores aritméticos y también habla de los nombres y demás. Esos errores se pueden subsanar en cualquier momento del proceso. Es como una carta para tener guardada. Es el 104 de la LO que habilita hacerlo en cualquier momento del procedimiento. Sí, exactamente. Yo quiero contarles rápidamente, sale sentencia, sala 2 de Cámara, no me doy cuenta, yo había apelado los honorarios, y con esta, tengan mucho cuidado con el tema de la suma, porque realmente me parece que todavía hay mucha confusión, así que estén muy atentos y atentas al tema de la suma. La camarista preopinante, la doctora García Bior, admite que los honorarios eran en proporción, en porcentaje, con el monto del juicio eran bajos, y los mantiene, pero mantiene la cantidad de UMAS. Y yo no me di cuenta. Va a primera instancia y me doy cuenta cuando se hace la liquidación, y ahí me doy cuenta que el porcentaje de honorarios era un 3% del monto de la sentencia. Lo pido como error matemático, como en cualquier momento del pleito, primera instancia me dice no. No, ya está. Me voy en queja, y me abrieron la queja en cámara, y la verdad que era una coma que se habían equivocado. En vez de, habían puesto mal la coma, y era obvio que de todo el texto se apreciaba eso. Pero bueno, digo, perdón que esté como obsesiva con los sumas, pero estén muy atentos con eso y con las apelaciones, pues bueno, es nuestro trabajo, ¿no? Nosotros vivimos de los honorarios, así que, bueno, es un Sí, ejemplo es un ejemplo de cómo se pueden dar cuestiones matemáticas durante el pleito. Sí, perdón, Pili. no, que quería agregar que cuando recién te estaba escuchando, coincido 100% con vos con el tema de los sumas, porque a veces como abogados es verdad que es nuestro trabajo y son nuestros honorarios, pero a veces como abogados estamos tan preocupados por la sentencia, Total. por lo que era el objeto de nuestro juicio. Y con esto de que te regulan en UMAS, me ha pasado de no calcular esos sumas, cuánto dinero significaban en relación al monto de condena, por ejemplo, y dejar algo sin apelar correctamente y que después incide negativamente en lo que van a ser mis honorarios cuando se termine el juicio. Así que es re importante también Sí, darle pelota a eso, sobre todo ahora que se regula en UMAS. claro. Aparte, vayan siempre a la tabla del artículo 21 de la ley, que es claro en los porcentajes que tienen que regular, no hay mucha duda sobre cómo tienen que ser regulados los honorarios, y
y en términos generales no da porcentajes menores que los que daba la 21839, así que bueno, nada, eso me parece importante. Gracias, Celia. Muchas gracias. Bueno, si no tienen, ya nos acercamos a las 8, así que si no tienen más preguntas, vamos cerrando, agradeciendo a los expositores que estuvieron espectaculares, como todos los abogados y abogadas de nuestra corriente que expusieron en las clases previas. Esperemos que les haya gustado, sobre todo que les sirva, porque el objetivo del juicio básicamente es que les sirva para esta etapa, digamos, de empezar a caminar los caminos de la profesión y en el fuero en el que nosotros nos desarrollamos hace tantos años. Así que bueno, les agradecemos la presencia, gracias de nuevo a los expositores y la expositora, y nos vemos el martes que viene. Bárbaro. Bueno, Gracias chao a a todos. Gracias. Gracias. Adiós. Saludos, Nos vemos la gracias. próxima. Adiós. Chau, chau.